Terminé el dibujito así en corto y no sé, pero me gustó, güey. Se ve bien. Está chido. Chueco, pero se ve bien. Ni pedo si es esto. Dale. Consideremos a nuestro planeta Tierra, el lugar donde vivimos. Como todos sabemos, sobre el planeta Tierra existe una capa de aire que se le conoce como atmósfera. Dentro de esta capa se concentra todo el aire que nosotros tenemos para respirar. Se estima que esta capa tiene un grosor de 480 kilómetros. Y digo se estima porque realmente no se sabe exactamente en qué punto acaba la atmósfera y empieza el espacio. Es decir, supongamos que este punto es la frontera supuesta entre la atmósfera y el espacio. Se tiene la creencia que se encuentra aproximadamente a 480 kilómetros de la superficie de la Tierra. Entonces, esta capa, por ser aire, se puede decir que cuenta con una densidad. Se dice que el aire tiene una densidad aproximadamente de 1.2 kilogramos entre metro cúbico. Esto a una temperatura de 0 grados Celsius. Pero la densidad se encuentra variando en función de la temperatura en función de la presión, y la presión está variando en función de la altura. Pero para simple análisis y entendimiento del tema, vamos a asignarle este valor. Entonces, al contar con una densidad, se dice que cuenta con una masa. ¿Por qué? Porque si la densidad se define dividiendo la masa entre el volumen, la masa de la sustancia se obtiene multiplicando la densidad por el volumen. Y aquí nos preguntamos ¿cuál volumen? Pues todo aquel que contiene al aire de la atmósfera. La atmósfera tiene un volumen, o se estima que lo tiene. No se sabe exactamente cuál es, pero únicamente con entender que la atmósfera cuenta con un volumen, se entiende que cuenta entonces con una masa. Por lo tanto, si cuenta con una masa, entonces cuenta con un peso, ya que el peso se obtiene multiplicando la masa de la sustancia por la constante de aceleración gravitacional, la gravedad, pues. Y ahora, se está diciendo que tiene un peso, pero realmente se podría decir que todo este peso se distribuye a lo largo de toda la superficie del planeta Tierra. Y como es un peso distribuido por unidad de área, estamos hablando entonces de la presión. La presión que está ejerciendo el peso del aire que se encuentra en la atmósfera sobre nosotros. A esta presión se le conoce como presión atmosférica y se sabe que el valor de ella varía en función de la altura. Al nivel del mar, por ejemplo, la presión atmosférica tiene un valor de 101 kilopascales aproximadamente. En la cima del monte Everest, a una altura de 8.85 kilómetros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica desciende a 33 kilopascales. Y conforme vamos subiendo de altitud, la presión atmosférica irá disminuyendo. La variación de la presión atmosférica sobre nosotros puede ser no muy tomada en cuenta. Sin embargo, sí repercute mucho. A nivel del mar, pareciera que no hay ningún problema. Sin embargo, conforme vamos adquiriendo altura, por ejemplo, en la cima del monte Everest, notaremos unos cambios sobre nosotros, aspectos como el dolor de la cabeza, mareos, sangrado nasal en algunos casos o incluso dificultad para respirar. Son algunos de los síntomas que experimenta una persona conforme va subiendo de altura. Esto es debido a que una persona que ha vivido gran parte de su vida en este lugar se ha acostumbrado a recibir una presión atmosférica de 101 kilopascales, y el que de un momento a otro se encuentre ante una presión menor es algo que toma tiempo para acostumbrarse. Por eso una persona que, por ejemplo, se va a vivir desde un lugar como Acapulco, que es puerto, hasta otro lugar como lo que es Toluca, que se encuentra aproximadamente a 2.600 metros de altitud, se las ve duras los primeros días. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el ser humano logra estabilizarse y acostumbrarse a estas nuevas presiones. Ahora, nosotros como personas solemos vivir sin tomar en cuenta la presión atmosférica, como si por ejemplo deseáramos saber cuál es la presión que está ejerciendo esta persona sobre la superficie que pisan las suelas de sus zapatos. Si suponemos que la persona tiene un peso de 590 newtons y el área de contacto entre los zapatos y la superficie fuera de 0.04 metros cuadrados, la presión únicamente se podría obtener dividiendo el peso que se está ejerciendo entre el área donde se está ejerciendo, dando como resultado una presión de 14.750 pascales, o dividiendo todo esto entre 1000, 14.75 kilopascales. Sin embargo, no se está tomando en cuenta a la presión atmosférica. Supongamos que estamos al nivel del mar, por lo tanto la presión que recibe es aproximadamente de 101 kilopascales. Si quisiéramos obtener una presión exacta, una presión real,
habría que sumar estas dos presiones, la presión que ejerce la persona y la presión que está ejerciendo el peso sobre la persona. A esta presión se le conoce como presión absoluta, mientras que a esta presión que se ha tomado sin tomar en cuenta la presión atmosférica se le llama presión manométrica o presión relativa, como se le conoce en algunos lados. Y ahora, la manera en la que estas dos se relacionan entre sí y con la presión atmosférica es mediante unas ecuaciones. El valor de la presión absoluta se obtiene como suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Es decir, la presión que se está obteniendo como resultado del peso de la atmósfera más la presión que se esté calculando por medio de la escala manométrica darán como resultado la presión absoluta. De esta expresión es posible despejar a la presión manométrica únicamente restándole a la presión absoluta el valor que se tenga de presión atmosférica. Por poner un ejemplo, imaginemos que contamos con nuestro respectivo auto y vamos a una gasolinera a administrarle su respectiva cantidad de combustible. Sin embargo, nosotros, los dueños del carro, decidimos pedir al empleado de la gasolinera que nos revise la presión de las llantas de nuestro auto. Los instrumentos que se utilizan para medir la presión normalmente están calibrados a la escala manométrica, es decir, sin tomar en cuenta la presión atmosférica. Por lo que supongamos que la presión con la que cuentan nuestras llantas es de 220 kilopascales. Repito, a la escala manométrica. Eso indicaría que la llanta cuenta con una presión de 220 kilopascales arriba de la presión atmosférica. Si contáramos en ese momento con una presión atmosférica de 100 kilopascales y deseáramos obtener la presión absoluta con la que cuentan nuestras llantas, únicamente tendríamos que sumar estas dos presiones, de tal manera que la presión absoluta que contaría nuestras llantas de nuestro auto sería de 320 kilopascales, una presión atmosférica de 100 kilopascales y una presión manométrica de 220 kilopascales. Supongamos que trazamos un eje de referencia que empieza desde el cero absoluto. Imaginemos que es la frontera entre la atmósfera y el espacio, es decir, en este punto no contamos con presión, la presión es absolutamente cero. Y ahora tracemos otro eje de referencia. Supongamos que esta es la superficie de la Tierra. Desde este punto, la presión que se lanzaría y que llegaría a la superficie de la Tierra podría ser la presión atmosférica. Y ahora, la presión que se midiera desde la superficie de la Tierra, es decir, sin tomar en cuenta a la presión atmosférica, sería la presión manométrica. Y finalmente, esta presión que empieza desde el cero absoluto y termina junto con la presión manométrica, es decir, la presión que está tomando estas dos juntas, se le conoce como presión absoluta. Ahora hagamos nuevamente otro par de ejes de referencia. La presión que se lance desde el cero absoluto hasta cualquier punto de la superficie de la Tierra, sabemos que es la presión atmosférica. Pero ¿qué pasa cuando contamos con una presión absoluta que es menor que la presión atmosférica? Se está ejerciendo una presión de vacío. Hagamos un breve experimento. Supongamos que agarramos este vaso de agua, un vaso que puede ser de vidrio o de plástico, pero el punto es que tiene que ser rígido, y este vaso lo colocamos dentro de nuestra boca y empezamos a chupar todo el aire con el que cuenta. A medida de que agarramos más aire, el vaso se quedará más fijo sobre nuestra boca, y esto es porque al momento de estar absorbiendo el aire, estamos asemejándonos a, por ejemplo, este punto, el cero absoluto de presión, donde no se cuenta con aire. Pero más que un cero absoluto, lo que realmente está pasando es que la presión se está colocando, digámoslo así, bajo cero, ya que cuando colocamos el vaso sobre nuestra boca, pareciera que no está pasando nada. Dentro del vaso contaría con su respectiva presión, pero conforme vamos absorbiendo el aire, esta presión está disminuyendo a niveles bajo cero, una presión negativa, digámoslo así. Esta se le conoce como la presión de vacío. Lo que está pasando aquí es que la presión absoluta está siendo menor que la presión atmosférica. Matemáticamente hablando, la presión de vacío se obtiene restando el valor de la presión atmosférica menos la presión absoluta.